tipos de trabajos y tipos de visas que podés conseguir para vivir en Japón o ya estando en Japón. A ver, de los visados más fáciles para los jóvenes menores de 30 es la Working Holiday, pero claro, no todos los países tienen ese acuerdo de la Working Holiday, ¿no? Pero por ejemplo, argentinos, chilenos, españoles, creo que México no tenía ese visado, pero a ver, la Working Holiday es fácil conseguirla porque lo único que se necesita es tener entre 18 hasta 30 años inclusive. Y se necesita demostrar que uno tiene cierta cantidad de dinero en el banco, del cual no es necesario que ya tengas el vuelo comprado. Por lo tanto, puedes tener tu ahorro con el vuelo para pagar el vuelo, que esté en tu cuenta bancaria, presentarte, pedir el visado y ahí comprar el pasaje, que era alrededor de unos $4.000, pero a veces creo que va cambiando el número. Y vamos a hablar primero de los trabajos que pueden encontrar los chicos de Working Holiday o cualquier otra persona. A ver, lo más fácil, lo que más se encuentra, que a ver, uno dice, ah, bueno, claro, todos los trabajos que los japoneses no quieren hacer. No necesariamente. Por un lado está eso, pero por otro lado son trabajos comunes y corrientes, como por ejemplo el de hoteles, que puede ser tanto como limpieza de hoteles, como puede ser recepción, ya que como en Japón está el auge del turismo, se necesita gente en recepción que hable en inglés o en otros idiomas. Por ahí los que más tienen son los que hablen chino, ¿no? Pero se puede encontrar ese tipo de trabajo. Después el otro, que este no es el de los que más recomiende, que es el de fábricas de comidas o fábricas en general. Pero a ver, trabajo de fábricas hay. El único problema es que la mayoría de los trabajos de fábrica son muy monótonos, están por ahí alejados de la ciudad. Ya lo he dicho antes y por ahí no es del tipo de trabajo que recomiende hacer porque es un trabajo extremadamente monótono, con poca comunicación, con otros extranjeros compartiendo el trabajo, el cual no vas a aprender el idioma. Está la opción, pero no es la mejor, aunque puede ser que sea de los que más abunden. Después está el trabajo de cocina, no por ahí jefe de cocina o chef si sos chef, justamente porque siempre vas a tener que empezar desde abajo acá, pero trabajos en cocina también los hay. Después, por ejemplo, construcción, que a ver, muchos sabrán que yo tengo 16 años de experiencia trabajando en construcción, pero lo bueno es que ahí hay muchos pros. Una es que al tema de construcción vas a estar constantemente viajando, no digo a distancias largas, sino que es en auto y todo el tiempo vas a diferentes construcciones de la ciudad y eso te hace como por lo menos comprender el tamaño, ¿no? de la zona en donde estás viviendo. Lo malo es que bueno, puede ser muy exigente, puede ser duro, pero hay mucha comunicación en ese trabajo, sea con gente de tu rubro o de otros rubros con el que hay que comunicarse, y es un trabajo en el que se termina aprendiendo un poco el idioma, a la fuerza, a las patadas, como sea. No es de los mejores trabajos que hay, pero no está mal, está bastante bien, es duro. Después el otro es el de helper, que vendría a ser como enfermero o enfermera asistente para mayores, de geriátricos, de casas, hogares de gente mayor, que bueno, ahí es complicado, porque ese sí es un trabajo en el que se necesita muchísima gente, donde falta mano de obra, pero claro, el tema es que atender a los mayores por un lado está bien, pero la parte que a la gente no le gusta mayormente es la de cambiar pañales, ¿no? Pero fuera de eso, por ahí es un trabajo bastante bien en el que tenés que aprender mucho a comunicarte con gente mayor y está bueno porque podés hablar con gente constantemente y nada, podés ir aprendiendo y gente que por ahí quiere hablar con vos mientras trabajás, ¿no? La gente mayor y tus compañeros de trabajo. Después hablemos de visados, no de trabajos específicos, pero a ver, está el Business Manager, pero este visado es bastante complicado porque, a ver, uno dice, a ver, tengo mucha plata, quiero poner una empresa en Japón. Ok, puedes poner una empresa en Japón, pero que puedas poner una empresa en Japón no te garantiza tener un visado. ¿A qué me refiero? Porque vos por ahí querés tener, digamos, tenés una empresa de contenido digital o sos un freelance que, por ejemplo, hace trabajos online en casa y querés poner una empresa de lo que haces, puedes poner tu empresa en Japón en la que tenés que invertir bastante dinero, porque acá se dice que en Japón puedes armar una empresa desde un yen, desde un centavo. Pero eso es para japoneses. Para extranjeros hay una inversión mínima que era algo de 5 millones de yenes, que era aproximadamente $30.000, $35.000. Pero ¿qué pasa? Si no es completamente necesario de que
vos estés en Japón para administrar a tu empresa, puede que te rechacen tu visado. Si sos freelance y tenés una empresa en la que es todo remoto, te van a decir, pero no necesitas estar en Japón. Podés tener tu empresa, pagar tus impuestos acá, todo, pero ahí está el truco. Que por ahí el primer año no te den el visado para estar en Japón, pero después de haber estado el primer año en Japón, tu empresa, y que la empresa haya pagado impuestos, ahí puede ser diferente. Y por otro lado está el hecho de que vos podés contratarte a vos mismo en tu empresa y tener una visa de Working Visa. Pero a ver, más adelante vamos a hablar de esos detalles de qué hacer con el tema de los visados, con los huecos que no conocemos muy bien. Después está una de las visas más tontas. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Sí ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo están? Todos los días durante un mes viendo todos tus videos para venir. Ahora, la siguiente es una visa de las más tontas, que es la de nómada digital. Que justamente el de nómada digital es aquel freelancer que por ahí puede vivir, tiene la posibilidad de vivir donde quiera porque trabaja en remoto, ¿no? Y el hecho es que esa visa, para los requisitos que te dan y todo el trámite que tenés que hacer, es mucho más fácil estar 3 meses de turista, irte a Corea un día, volver y tener otros 3 meses de turista, que eso es algo que lo hace mucha gente. Es una visa que no tiene completamente nada de sentido y además es medio imposible de que Japón y algunos países lo tendrán, pero en Japón es muy difícil que pueda extenderse a un visado mucho mejor como de años, porque por el simple hecho de que al ser freelance y tienen sus cuentas bancarias en sus países, no van a pagar impuestos en Japón. Y el tema de los impuestos acá es muy importante. ¿Qué tanto pueden aportar de impuestos ese nuevo ciudadano? Así que la nómada digital es la visa más tonta que puede existir acá. Ahora, un tema muy curioso que me lo comentó mi abogado es que los argentinos tienen una visa de turismo que puede ser de hasta 6 meses y el tema es que ni la gente de inmigración la sabe, pero legalmente está ahí, es un tratado que está desde hace mucho tiempo, pero el tema es el siguiente: cuando uno llega como turista a Japón, la visa siempre es de 3 meses, siempre, o sea, por lo menos para los países que no necesitan visado especial de turismo para entrar a Japón, ¿no? Porque hay algunos países que tienen solamente 2 semanas como turista, pero en general los países que pueden llegar sin tramitar una visa tienen 3 meses de visado. Y vos, por más que llegues con pasaporte argentino, te van a poner la estampilla de 3 meses. Y si vos le decís, no, pero yo tengo pasaporte argentino, tengo una visa de 6 meses, ellos te van a decir, no. Y con la gente que haya haciendo cola en inmigraciones para entrar al país, ni se van a poner a investigar. Pero esto tómenlo como un dato curioso, no piensen en reclamarle esto a nadie, pero si averiguan, Argentina tiene visa de turismo de 6 meses, es un caso muy aislado del cual nadie se fija, pero bueno, detalle. La otra es el visado de startup, que bueno, mi abogado me dijo que le llegaron un montón de solicitudes de cómo es el tema del visado de startup, que es como una especie de visado, algo por el estilo, para que la gente pueda venir a Japón en búsqueda de negocios, ¿no? Para buscar oportunidades laborales, de empresas, no sé. Pero el hecho es que me dice que es ridículo porque lo anunciaron de muy grande, pero solamente se puede aplicar a ese visado la gente que es graduada de 100 universidades del mundo, del cual el 70% son universidades estadounidenses, después un 10% de universidades chinas y alguna que otra suelta de por ahí. O sea, si no sos graduada, la letra chica dice que si no sos graduado de esta lista de universidades, no puedes aplicar al visado de startup. Pero bueno, por un lado teníamos el tema de los visados de empresas, ¿no? Que, a ver, si uno quiere abrirse una empresa en Japón, se puede. Y después se ve el tema de si se consigue o no el visado. Como les digo, no está garantizado que uno pueda tener un visado, pero no es imposible. Solo que está ese pequeño detalle que puede llegar a pasar de que por ahí el primer año no puedas tener el visado. Pero es cuestión de averiguarlo, que después les digo cómo, ¿no? Después, bueno, está el visado del Working Visa, que justamente es que una empresa te contrate, que uno si viene con Working Holiday, ahí tenés la oportunidad de entrar a trabajar para empresas que te pueden dar el sponsor para que te aprueben un visado de trabajo, ¿no? Que a ver, por ejemplo, ¿qué trabajos no tienen que hacer si quieren estar a largo plazo en Japón? Bueno, primero que nada, principal Uber, porque es una Uber Eats, porque el Uber es algo muy freelance, o sea, si hacen trabajos muy freelance, es imposible después conseguir un trabajo en el que te sponsoren para
para tener un visado para quedarte a vivir a Japón, ¿no? O sea, más que nada, que claro, los que trabajan en Uber Eats básicamente no pagan impuestos, en cierta forma. Y eso es lo que hace que uno no pueda conseguir un visado. Cuando estás trabajando para una empresa en blanco, ahí sí estás pagando impuestos, por lo tanto es fácil que te aprueben el visado. Después está el visado de estudiante, que por ejemplo, si vos tenés más de 30 años, o sea, esto es un visado que no hay límite de edad. No estoy hablando de, por ejemplo, ser becado en una universidad, eso es otra cosa, ¿no? Pero si vos tenés más de 30 y no puedes aplicar a Working Holiday o tu país no tiene el tratado de Working Holiday con Japón, entonces está la posibilidad de ir a una escuela de japonés que te dan una visa de estudiante, pero bueno, eso tiene su pro y su contra. El pro es que al estar estudiando japonés va a ser mucho más fácil después buscar trabajo. Lo único malo es que el que tiene visa de estudiante puede conseguir trabajos de medio tiempo, o sea, es muy limitada la cantidad de horas que puedes trabajar a la semana. Por lo tanto, necesitas venir con un poquito de ahorro porque no vas a poder trabajar mucho, por lo tanto no vas a poder ganar mucho. Pero esta es la posibilidad para aquel que tenga un poquito más de ahorro, digamos, ¿no? Que bueno, la visa de estudiante normalmente depende de la escuela de japonés que vayas, pero suelen ser planes de 1 año, año y medio, 2 años. Eso ya depende mucho de lo que encuentren también. Y en promedio, no me acuerdo muy bien ahora, pero las escuelas de japonés normalmente cobraban toda la matrícula, el curso de 1 año más o menos, $5.000 para arriba, más o menos, para darse una idea, ¿eh? Y bueno, y la otra opción es casarse con un japonés o con una japonesa. Esa visa es la más compleja, pero es la más fácil de aprobar. Pero bueno, es una opción. A ver, que si vos estás acá y tenés la suerte de encontrar una pareja, enamorarte y bueno, ya si te casas, ahí ya básicamente está garantizado. No vas a tener una visa de por vida, normalmente se va renovando, pero se puede. Bueno, y acá en Shinjuku tenemos la oficina de Tomotsuna, que es el estudio jurídico del cual les pueden ayudar con todo. A ver, que yo he compartido en videos anteriores el mail de un abogado, que bueno, ese es mi abogado Gaspar, que les voy a presentar ahora. Está en este edificio, piso 3, es donde vamos. Pero bueno, piso 3, y ahí les voy a presentar a mi abogado Gaspar, que por suerte hasta ahora no tuve que necesitarlo mucho. Acá. Tomotsuna, bueno, hasta consulta. Igual de todas formas en el tercer piso es la única oficina. Acá pueden acá pueden entrar directamente sin tocar la puerta. Nomás acá en la recepción tienen el número de recepción, que es el 2003 o 2002. Que básicamente es lo mismo, o sea, simplemente levantan el teléfono, marcan 2003 o 2002 y ahí les van a atender. Pero bueno, ya nos están esperando, así que nosotros vamos a pasar. Acá es. ¿Qué tal? Y bueno, hola Naka. él es Gaspar, mi abogado de confianza, del cual es el encargado de toda esta oficina, que es la oficina de Tomotsuna Tokio. En sí la empresa está, la headquarters sería de Osaka, ¿no? Ahí está la oficina grande. La oficina central está en Osaka, sí, señor. Así que todos los mails que van, pasan por él, porque él es el único que habla español del estudio. Así que por eso no paso ninguna web, porque está la web, que si la quieren, ¿cuál es la web? Tomotsuna.com. Tomotsuna.com, pero está todo en japonés. ¿Que la van a poner en español también? Sí, estamos preparándola para ponerla en español, inglés y bueno, chino, mongol, en varios idiomas. Varios idiomas, pero bueno. En sí, lo más fácil es que manden mail directamente a gaspar@lau/mt.jp. Exactamente. Ya me la sé de memoria. Si alguien quiere hacer algún plan para vivir en Japón, en vez de mandar un mail que vaya directamente diciendo hola, quiero vivir en Japón, que supongo que ya te habrán llegado mails así. Han llegado muchísimos mails, gracias a vos, así que han llegado muchísimos mails de consultas de todo tipo, de cómo vivir en Japón, cómo radicarse en Japón, ya sea para trabajar, para llevar a cabo adelante distintas actividades, ¿no? Que para un primer mail, para contactarse con vos, ¿qué es lo mejor que podrían escribir, por lo menos, para no empezar de 000?
No, más que nada, bueno, que me cuenten un poquito cuál es el objetivo, qué objetivo quieren lograr al venir a Japón, y ya de acuerdo a eso, bueno, acordamos una charla. Generalmente usamos Google Meet para conversar y vamos viendo, ¿no?, cuáles son las posibilidades de acuerdo a la edad que tengan, de acuerdo a la formación que tienen. O sea, vamos definiendo a ver cuál sería un posible camino para llegar a Japón, ¿no? Ya todas las posibilidades de tipo de visas que hay, ya las mencioné todas. Por lo menos de las categorías de tipo de visados de las que mencioné, por ahí decirle en primer lugar cuál de las visas es la que quieren aplicar para que Gaspar los ayude, ¿no? Lo que pueden ayudar ustedes, obviamente, la Working Holiday es un trámite que hacen en su país, ¿no? Que se hace en la embajada del consulado de Japón del país del solicitante. Después, lo que pueden ustedes ayudar es búsqueda de trabajo. Exactamente, o sea, el estudio, más que nada el estudio Tomotsuna, más que nada en la parte de Osaka, en la parte de Kansai, quizá podríamos ayudar a los chicos, a las chicas que vienen con Working Holiday a conseguir trabajo, más que nada en el área de hotelería, gastronomía, fábrica, construcción, cuidado de gente mayor. O sea, básicamente la idea del estudio, del presidente del estudio, es tratar de formar un poco parte del sueño que tienen los chicos que vienen a tener su experiencia en Japón, ¿no? De brindarles apoyo, ya sea tanto con el tema de visa, con el tema de búsqueda laboral y con el tema de conseguir el departamento, ¿no?, donde van a vivir. Y otro de los fuertes que tienen es la de constitución de empresa. Exactamente, también, bueno, a eso puntualmente me dedico yo. O sea, yo dentro del estudio me especializo en constitución de empresas extranjeras en Japón. Pero bueno, si la persona tiene el objetivo y el deseo de tener su propia empresa japonesa, yo puntualmente me encargo del trámite ese. Que por cierto, que por la publicación que hice la otra vez, unos chicos españoles hicieron una empresa y fue un proyecto muy copado, ¿no? Sí, no puedo hablar mucho del tema ese, todavía hay, pero ya la empresa esa de esta empresa, este proyecto que mencionas vos, o sea, ya la empresa está constituida, pero bueno, todavía de momento, ya creo que se van a enterar todos llegado el momento, pero todavía no puedo decir mucho, pero ya está constituida esa empresa. Sí, no, porque fue en una de las juntadas que hice vinieron los chicos que armaron esa empresa y me dijeron de que el proyecto era muy bueno. O sea, manga, digital, español y no más spoiler. Pero me puso muy contento de que realmente sirvió el contacto de Gaspar y los chicos están muy contentos porque... porque además Gaspar es amigo, o sea, es un pibe copado, así que pueden hablar con él sin miedo, que no están hablando con un japonés. Por lo menos se tiene que quitar ese miedo. No, y aparte lo fundamental es que siempre, o sea, no me gusta decir las cosas de frente. O sea, soy el primero en decir cuando vienen con ideas muy descabelladas o cuando veo que el proyecto o la forma de venir a Japón que tienen no tiene mucho sentido, voy a ser el primero en decirles que... No, sin caretear. Sin caretear, así que... De qué bien. Bueno, ya tienen el mail y cualquier cosa que necesiten ya saben a dónde consultar, ¿ok? Y bueno, este ramen está con una cola gigante, pero tienen el takeout y era a la vuelta de la esquina del estudio, así que nos llevamos el ramen para comerlo en el estudio. Bueno, qué bueno que nos ahorramos la flor de cola. Está bárbaro, el tsukemen bárbaro. Muy bueno, muy bueno. Claro, no es para hacer el takeout de ramen, sino el tsukemen, que el tsukemen es del fideo aparte, porque si es ramen, los videos van a llegar pasados a casa. Así que no tiene sentido. Esto como viene aparte del caldo y los fideos, va bien. Que por cierto, la gente, no solamente para el tema de visados, apertura de empresa y todo eso, sino que la gente te puede contactar si necesita un abogado en general. Sí, en general cualquier consulta o inquietud que vaya por el lado de lo legal, obviamente, sea relacionado a la ley japonesa o algún trámite que quieran hacer, que me contacten y bueno, sí, ¿no? Si se puede hacer, seguramente, o sea, vamos a poder darle un presupuesto y ver de asistir a la persona, ¿no? Si alguien va preso y necesita un abogado porque mató a alguien, que llamen al consulado argentino. Ah, bueno. O el de su país. Pero claro, no ves casos penales. No, casos penales no. O sea, podría llegar a darte una orientación con respecto a cómo va a ser el proceso, pero no podría ser nunca abogado en juicio de esa persona, ¿no? No puedo patrocinar a una persona ante juzgados japoneses. Ah, ok. O sea,
Legalización de papeles, todas esas cosas, ¿no? Todo lo que sea trámites administrativos, o sea, burocráticos, o sea, ante la municipalidad, ante el Ministerio de Justicia, ante Migraciones, todos esos trámites sí. Ah, buenísimo. Y otro detalle que me había olvidado, la empresa para la que trabaja Gaspar, que como la sede está en Osaka, ellos están abriendo una escuela de japonés ahí cerca de, digamos, a media hora de Dotonbori, el centro de Osaka. Oficialmente es Nara, pero es como estar más cerca de Osaka que Nara, que lo conocemos por el parque con venados. Te pueden dar visa de estudios con la escuela en la que puedes estudiar, que tienen plan de 1 año, año y medio y 2 años, en el que puedes también hospedarte en la share house, digamos, que es de la escuela misma, ¿no? O sea, puedes tener el hospedaje y la escuela ya listas. Y vendría a ser directo con la escuela, no es una agencia que te deriva a otras escuelas, sino que es la escuela misma esta, que el cupo es limitado. Cualquier duda siempre le pueden preguntar a Gaspar, que está en la descripción de su mail. Y nada, eso. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al Foro Vecino. ¿Rica? Muy buenos yosos.